el origen del reloj de torre no es un reloj que muestra la hora, sino un reloj que toca la hora. Los primeros relojes de torre no tienen agujas, no tienen cuadrantes, solamente tocan una campana. Si nos remontamos alrededor del 1300, entre el 1300 y 1400 hay documentación. Si bien hay relojes previos, la documentación es muy poca, ¿no? Ajá. Y estos relojes en general tienen gran incidencia el aspecto religioso, porque durante esa época el día se divide en lo que se llaman las horas benedictinas, que eran horas que usaban en los conventos o en las abadías los frailes para sus rezos. Entonces, como el día variaba según la época del año, ¿qué pasaba? A veces le sobraba día y otras veces se le hacía de noche antes de terminar los rezos. Entonces Claro. el reloj empieza a tener un uso práctico y en ese momento había muchos tipos de relojes de arena, de fuego, de agua, y el que se empieza a implementar es el llamado horologium, que de ahí viene la palabra reloj. Reloj termina siendo una adaptación de la palabra latina, horologium. Bueno, el punto es que estos religiosos usaban el horologium para marcar las horas y tener una división medianamente precisa del día. Entonces, cada tanto tiempo había uno encargado de tocar una campana con la mano, avisando que era el momento del rezo. Con el tiempo, esa persona se ve reemplazada por un mecanismo, entonces directamente es el reloj el que empieza a tocar las horas. Y este dispositivo se empieza a hacer extensivo a las ciudades. Entonces la gente se guiaba por el toque de la campana, ¿sí? Pero no leía la hora en ningún lado. Qué Con el bien. tiempo y las necesidades se incorporan mecanismos, al principio de una sola aguja que marca la hora. El día se divide en distintas formas. Por ejemplo, en Italia es muy común encontrar cuadrantes de relojes de 24 horas. En Anda. otros sectores de Italia encontramos cuadrantes del día dividido en 4 horas, en otros en 6 y en otros en 12. Es muy curioso. Según la región, cada cual tenía su forma de dividir el día y de mostrarlo. Hasta que en algún momento de la historia se termina adaptando mundialmente la división del día en 24 horas y con la necesidad de mayor precisión se da lugar a la segunda aguja que marca los minutos. Es muy poco común ver relojes de torre con segundero, prácticamente no los hay. O sea que hasta el minutero estamos bien cubiertos. Claro. Y es curioso la división y los vocablos, que si bien en español o en los demás idiomas todos son relojes, en este caso relojes de torre, en el idioma inglés existe una división importante entre los relojes que tocan y los relojes que muestran la hora. Ajá. Es muy común decir a un reloj grande, llamarlo clock, y un clock nosotros lo asumimos como un reloj grande, un reloj de torre, un reloj de pared. Pues bueno, el origen de la palabra clock deriva de la palabra latina cloca, que significa campana, o sea, era un reloj que tocaba, ¿no? En cambio, por el contrario, los relojes que muestran la hora o los relojes de pulsera pasan a ser watch. Y watch es la palabra inglesa del verbo mirar, o sea, Claro. es el reloj que se mira, ¿eh? Exactamente. Entonces, si bien ya, insisto, en los demás idiomas, o por lo menos en el nuestro, todos son relojes, no existe esta diferencia, en el idioma inglés sí aparece y es marcada
bueno, las características de cada uno, ¿no? Andrés, en muchos casos uno tiene el recuerdo de esos relojes en las estaciones de tren, Ah, sí, relojes, sí, relojes que sí. venían de Inglaterra. ¿Vos estuviste en Inglaterra también trabajando o no? Yo estuve en Inglaterra en variadas oportunidades y muy contento de haber estado allí. Creo que es justamente en Inglaterra donde se desarrolla el reloj como elemento preciso. Si bien toda Europa y gran parte del mundo en una forma u otra contribuyó a la evolución de estos relojes, Inglaterra tenía un particular interés en que se desarrolle la precisión del reloj. Y esto Ajá, viene aparejado de su expansión marítima y posteriormente de los tendidos ferroviarios prácticamente en todo el planeta. Porque cuando los trenes empezaron a tener velocidad, era necesario sincronizar los horarios. Antes daba lo mismo si era un poco antes o un poco después. Pero cuando empezó a circular el tren, y un poco a colación de lo que vos me comentás, ellos requieren de un horario y para eso de un reloj realmente preciso. Ni que hablar de la precisión en temas marítimos, ¿no? claro. Pero bueno, sí, efectivamente. Yo hice una formación importante allí, tomé varios cursos, si bien ya iba con una formación previa, que en cierto modo debo decir que ha sido autodidacta, ¿no? Porque esto arranca en mí desde muy chico y con un gran apasionamiento. Lo que pasa es que como todo, ¿no? Uno empieza a aprender de oficio o rompiendo o desarmando, pero a medida que realmente quiere progresar, tiene que estudiar. Claro. Y, y bueno, en Inglaterra hay instituciones, como en otros lados de Europa, ¿no? Pero allí eh, está el Instituto Británico de Orología, que es quizás la entidad más avesada en el tema y que forma gente desde hace casi 170 años, ¿no? Claro. Y hay un Andrés Romero que es miembro honorario. Sí, sí, ¿Serás sí, vos? bueno, gracias. Sí, eso es consecuencia de haber participado y presentado trabajos y dado algunas conferencias allí, en fin, toda esa participación en un momento con gran alegría me han convocado y me han ofrecido ser miembro honorario de la institución, cosa que me pone muy contento, ya que No deben eh, ser muchos de nuestra zona, de Argentina, de América Latina, los que son miembros de esta institución señera en Inglaterra, ¿o no? no, efectivamente no. El, el miembro más antiguo es un señor amigo, el señor Alberto Selvaggi, una de las personas más conocedoras del país en relojes de torre y que muy amablemente me vinculó a mí. Y el primer miembro honorario fui yo. Mirá vos. Sí, curiosamente, medio que no lo podía creer, ¿no? Yo incluso mandé a pedir una documentación, le digo, ¿usted está seguro? Sí, sí, dice, claro, porque ellos documentan mucho todo, y, Claro, claro. y bueno, así que feliz Andrés, de serlo, ¿no? Andrés, Y, bueno, ahí estamos compartiendo imágenes de lo que son los mecanismos de los grandes relojes de torres, en el caso de la Catedral de Bahía Blanca, bueno, de otras. En caso de que se rompa, porque es un mecanismo y como tal puede romperse, existen piezas para reemplazo, se tienen que construir, tenés que utilizar herramientas que son especiales. ¿Cómo es el trabajo ese? bueno, no, repuestos no existen Claro, repuestos, porque la gran mayoría de las
fábricas se han extinguido, ¿no? Quedan muy poquitas fábricas en el mundo de relojes de torre, en algunas en Alemania, otras en Francia, otras en Italia y algunas poquitas también en Inglaterra. Por lo cual, en general se tienen que hacer los repuestos. Ni que hablemos en estas latitudes que estamos un poco lejos. Argentina tiene una diversidad de relojes de torre muy grande. Hay relojes de todas las nacionalidades en Argentina. Y de épocas, yo diría, desde el 1700 para acá ya tenemos relojes. Relojes de autor, relojes de fábrica, pero volviendo a tu pregunta, sí, las piezas se hacen, y ahí está un poco el arte, ¿no? Claro. En el arte y la ciencia, porque hay que conocer el trabajo de la ingeniería del reloj y además la parte artesanal de poder trabajar en esas piezas y construirlas. Eso requiere, sí, de un herramental específico, ¿no? Del tema. Sí, las herramientas de relojería son muy particulares, no abundan. Es curioso, porque yo me desespero, siempre ando buscando la herramienta que no tengo, ¿no? La figurita difícil. Pero bueno, Claro. tienen un uso particular, ¿no? Y otras hay que hacerlas ex profeso para poder construir la pieza que está averiada o restaurarla, ¿no? Bueno, Andrés, ahora sos ingeniero en electrónica, pero uno supone que, como a tantos y a tantas, desde chiquito te gustaba mirar hacia arriba, ver esos relojes, cómo sonaban las campanas, ver la forma de esas torres, ¿o no? Sí, efectivamente es un poco así, ¿no? Para mí siempre fue una gran curiosidad todo esto y, y el misterio, ¿no? Que cabe en la mente de un chico y bueno, ¿por qué no de un grande? Generalmente uno cuando ve esas torres y esas agujas gigantes tiende a pensar, vaya a saber qué cosa, ¿no? Y qué es lo que hay detrás. Así que sí, efectivamente, así es. Claro, uno de pequeño cree que hay alguien ahí que está moviendo las agujas, hay una persona. Y de grande resulta que uno entiende que hay una persona que arregla esos relojes, que los pone en hora, que hace que en esta costumbre que tenemos de mirar a ver qué hora es, eso funcione a la perfección. Andrés, uno se imagina también mecanismos súper complejos, mecánicos, los que mueven esas agujas. ¿Es así? Sí, vos sabés que la tendencia de uno es a pensar que detrás de esos cuadrantes o detrás de esas agujas hay unas máquinas tremendamente grandes y con engranajes gigantes y mecanismos complicados. Que si bien un poco es así, no lo es tanto el tamaño. En general, el cine se ha encargado a veces de darle una dimensión mucho más grande de la que realmente es. Salvo excepciones de relojes realmente muy grandes, eh, el espectador cuando accede al lugar no, o sea, queda un poco desorientado en cuanto a los tamaños, pero sí, comparados con un reloj doméstico, son relojes grandes, son relojes importantes y con mecanismos que tienen diferencias notables con los relojes cotidianos, digamos, ¿no? Claro, Andrés, bueno, también depende de la antigüedad. Uno cree que cuanto más antiguo, menos simple, más complicado es el mecanismo, ¿o no es así? Bueno, sí, hay un poco de eso. El reloj ha sufrido a través de los cientos de años diversas transformaciones, pero sobre todo refinamientos y donde han intervenido aspectos de ciencia que han hecho que cada vez se vuelvan
más precisos y confiables, ¿no? Claro. Pero sí, digamos, toda esa evolución gira en torno a cosas que van, digamos, creciendo y refinándose con el paso del tiempo y de las necesidades. Tengamos en cuenta que estos relojes son previos a cualquier reloj doméstico o de uso personal. Al principio, y son los que dan origen a todo, porque los relojes de torre son los que marcan el tiempo de las ciudades, Claro. porque la gente no tenía relojes en sus casas, el reloj doméstico es posterior, era el reloj del pueblo, de la ciudad o del sector, ¿no es cierto? Andrés, las últimas preguntitas nos están llegando aquí. Saludos, felicitaciones de todos los lugares que te puedas imaginar. Diego Promencio de Bahía Blanca, a quien le debo el contacto, le quiero mandar un saludo grande y el agradecimiento a Diego Promencio. Andrés, acá preguntan cómo se hace para darle cuerda a un reloj de una catedral, por ejemplo. Bueno, antes que nada agradezco a mi amigo y ex compañero secundario Diego Promencio por esta vinculación tan amable. Así es. Y respecto a la pregunta del oyente, bueno, efectivamente, estos son relojes, vamos a decir, tracción a sangre, porque requieren de la persona que les da cuerda, ¿no? Tienen una gran manija bueno, se inserta en el mecanismo y se les da cuerda. ¿Qué quiere decir dar cuerda? Bueno, quiere decir enrollar sobre un tambor un cable de acero al momento que levanta pesas que al momento de descender hacen girar el reloj. Ajá. Y justamente viene bien la pregunta porque de ahí tomamos otra palabra de la jerga, como es dar cuerda. Nosotros decimos dar cuerda al reloj. Y bueno, eso viene de los relojes de torre, porque los relojes de torre se alimentaban de esta manera y ese cable de acero del que hoy hablamos, antiguamente era una cuerda de cáñamo que se Claro, enroscaba en un tambor. claro. Entonces la cuerda es eso, es justamente una cuerda de cáñamo. Bueno, acá está sonando un reloj en casa. Ahí está sonando en tu casa, también Sí, sonó sí, aquí. Nos hemos sí, quedado sin tiempo hablando de relojes, Andrés. qué bárbaro. Te quiero, te quiero agradecer muchísimo. Estamos recibiendo muchos saludos. Bueno, mucha gente de Bahía Blanca que nos sintoniza a esta hora. Muchísimas gracias por la compañía. Andrés, primera pero no última charla. Realmente nos quedamos con muchísimas ganas de seguir charlando sobre este tema. En principio, te agradezco mucho. No, yo el agradecido soy yo y con muchísimo gusto volveremos a conversar en otra oportunidad, cosa que agradezco mucho y agradezco también a ustedes esta difusión, porque que la gente y las personas de las distintas ciudades conozcan el tema hace de resguardo para que los relojes de torre no se pierdan en el tiempo, ¿no? Así que valoro muchísimo esta difusión que ustedes le dan al tema. Muy amable.